¿Cuál es el objetivo del estudio de la geografía? Las interrelaciones que se establecen entre el hombre en la sociedad y su ambiente. ¿Por qué es importante el conocimiento de la geografía física para la práctica del turismo? Porque debido a este conocimiento que tenemos, se genera una visión general de cuáles son los recursos de la corteza terrestre de acuerdo a su origen. Son ígneas, sedimentarias y metamórficas. ¿Cómo se llama la placa tectónica a la que pertenece la República Mexicana? Placa tectónica norteamericana. Explica cómo se formó la Sierra Madre Oriental por el contacto o choque de las placas norteamericana y la placa del Pacífico. ¿Qué es el relieve terrestre? Bueno, son las diferencias de altitud entre los puntos sobre la corteza terrestre, las discontinuidades o accidentes de la corteza terrestre. ¿Cuáles son los agentes formadores del relieve? Movimiento tectónico, vulcanismo, sismicidad. ¿Cuáles son los procesos que modifican el relieve? El intemperismo y la erosión. ¿Por qué es importante el suelo? Por ser un recurso natural en el que se establecen y nutren las plantas, también los animales, y por lo tanto es necesario para la vida del planeta. Explica el proceso y consecuencia de la lluvia. El proceso se observa cuando los vientos cargados de humedad chocan con las montañas. Entonces, de un lado de las montañas se descarga la humedad en forma de lluvia y del otro lado hay un ambiente seco por falta de lluvia. Describe el ciclo hidrológico. El agua sube a la superficie terrestre, se evapora por efecto de radiación solar. Esta agua, en estado gaseoso, se mueve en forma de nubes. Cuando se encuentran en vientos de bajas temperaturas, el agua se condensa y cae a la superficie de forma de lluvia o en pequeños fragmentos de hielo. Posteriormente se escurre a los ríos superficiales y se filtra al subsuelo, llega a los subterráneos, finalmente a los grandes cuerpos de agua como lagos, lagunas, océanos. Esta agua se calienta y el ciclo comienza nuevamente. ¿Qué es el clima? El clima es la suma de todos los factores y elementos como la radiación solar, la humedad, los vientos, la precisión atmosférica. ¿A qué tipo de clima se refieren las siguientes expresiones? BX. BX es árido tropical con lluvias escasas a lo largo del año. El AF significa tropical, húmedo, con lluvias a lo largo del año. AW significa tropical, húmedo, con lluvias en verano o invierno seco. Menciona 4 de las principales formaciones fisiológicas de la República Mexicana: Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, la faja volcánica transversal o eje neovolcánico, la Sierra Madre del Sur, la Sierra Norte de Oaxaca, la Sierra Madre de Chiapas, la meseta central de Chiapas. ¿Qué estudia la geografía humana? La distribución y abundancia del humano en sociedad y sus interrelaciones con el ambiente. ¿Cuáles son los parámetros de un análisis poblacional? Natalidad, mortalidad y migración. ¿Qué parámetro es más importante para el análisis del turismo y por qué? La migración. Esta es porque para tratar el análisis de personas que salen o entran a diferentes localidades y estas generan turismo, que tratan de personas que migran con fines de esparcimiento, descanso, entre otros. ¿A qué sector productivo pertenecen las actividades turísticas? Pertenecen al sector terciario de servicios. ¿Qué factores determinan la biodiversidad? La heterogeneidad espacial, relieve geográfico y el clima y el tiempo. ¿Qué factores determinan la biodiversidad? La heterogeneidad espacial se refiere al relieve geográfico, también al clima y el tiempo. ¿Cómo se relaciona la heterogeneidad espacial y la estabilidad climática en la existencia de las grandes regiones ecológicas? La heterogeneidad espacial o relieve determina diferentes hábitats a diferente escala. A estos corresponden diferentes macro y microambientes, lo que permite que se desarrollen más especies diferentes. Entonces las grandes regiones ecológicas representan gran relieve con climas estables, por ejemplo las selvas tropicales. Menciona las características de la práctica turística. La demanda se mueve hacia la oferta. La oferta es el consumo inmediato. La capacidad para facilitar actividades lúdicas determinan en función de un hábitat específico, ya que la oferta crea espacios turísticos. Describe las actividades del turismo urbano. Espectador, desarrollo de movilidad recreativa. La atracción
que supone los recursos culturales e históricos se asientan siempre en las ciudades. La regeneración del espacio urbano, sobre todo en regiones con larga historia. Describe las características del turismo. El predominio de desplazamiento en medios de transporte particular es un turismo en que su mayoría nacional. Tienen en gran concentración la temporada de verano, fines de semana y días festivos. ¿Cuál es el espacio turístico con mayor demanda? Son los litorales. ¿Qué consideras como recursos naturales? El clima, el suelo, la flora, la fauna, minerales, etc. ¿Cuáles son los recursos naturales no renovables? Son aquellos que, una vez utilizados, no hay posibilidad de reemplazarlos. Por ejemplo, la flora, la fauna, combustibles fósiles, espacios silvestres, etc. ¿Por qué son tan importantes los recursos naturales para el turismo? Son importantes porque determinan la oferta. ¿Qué recursos consideras más importantes para el turismo y por qué? El agua, el clima, la flora y fauna, espacios geográficos, entre otros. Menciona algún recurso del bosque tropical, caducifolio, usado para artesanías de maderas, algunas de bruceras, para elaborar cajas perfumadas de olinalá, la palma llamada soyate o algunos minerales usados para elaborar copias y piezas arqueológicas. ¿Por qué es importante proteger el área natural? Proteger las áreas naturales implica preservar la gran diversidad de especies existentes en las regiones naturales de México y el mundo, desde el punto de vista que sea utilitario para el hombre. Interesa la biodiversidad y por razones económicas y recreativas, culturales y ecológicas. Menciona las reservas naturales de la selva tropical de México, la reserva de la biosfera de los Montes Azules. Describe el pino encino parque nacional. Bosque abierto donde predominan árboles de pino y encino, hasta de 20 metros. Presenta un estrato arbustivo, estrato herbáceo, dominado por pastos. Es común en los encinos, crecen epifitas como bromelias, líquenes, musgos, etc. ¿Cuál es la importancia de proteger el desierto? Porque a pesar de ser un ecosistema con climas extremos, contiene una gran diversidad y además de su deterioro, impacta negativamente a los ecosistemas adyacentes, ya que se trata de un sistema abierto de materia y energía. Explica qué consecuencia genera el mal uso del suelo en el medio geográfico. El uso racional e indiscriminado de suelos provoca su infertilidad. Por lo tanto, se provoca la escasez de otros recursos, como plantas cultivadas, enseguida la escasez de animales, cría de comestibles. Es decir, el mal uso del suelo provoca el efecto cadena, donde el más afectado somos la sociedad mismos que dependemos de los cultivos para vivir. Además, el suelo desertificado contribuye de forma sustancial al gran problema del calentamiento global, entre otros efectos catastróficos.